Entonces, es magnetismo en la materia. Presentado por Viviana Martínez, Nicolás Sánchez, David Lesmes y Santiago Martínez. Los temas a tratar son la teoría electrónica del magnetismo, imantación inducida y excitación magnética, ley de Ampère, clasificación de las sustancias por sus propiedades magnéticas, paramagnetismo y ferromagnetismo, histéresis y circuitos magnéticos. Cuando hablamos de la teoría del magnetismo, quiere decir que cuando un átomo que tenga varios electrones se comporta como un dipolo magnético, como un pequeño imán. Si las órbitas de los electrones y sus espines están orientados de forma que posee un momento propio, quiere decir que un átomo es ferromagnético. De lo contrario, si éste no posee un momento magnético permanente propio, se dice que el átomo es paramagnético. Imantación inducida y excitación magnética. Una sustancia al cambiar sus propiedades magnéticas sufre una imantación o magnetización. Una sustancia al estar en un campo magnético se convertirá en un imán, aunque la magnitud de imantación de este dependerá de su material, ya que en la mayor parte de materiales la imantación es tan pequeña que esta es despreciable, a excepción de los materiales ferromagnéticos. La imantación de un material es la relación entre el momento magnético y su volumen, como se expresa en la siguiente. Para aquellos materiales cuya imantación inducida es muy pequeña, se observa experimentalmente que la imantación depende de las características magnéticas del material y el lugar que ocupa en el campo magnético, siendo independiente del medio en el que éste está y expresándose de esta manera. El donde X representa las características magnéticas del material frente al campo magnético y se llama susceptibilidad magnética. Puede deducirse que μ es igual a mu sub 0 por 1 más X. El campo H representa la excitación magnética o causa de la existencia del campo magnético. H será igual al campo magnético sobre μ y no depende del medio, ya sea material o sea vacío. La ley de Ampère. Esta es muy importante ya que esta ayuda a determinar lo que es el campo magnético alrededor de uno o varios alambres conductores. Esta relaciona un campo magnético estático con la causa que lo produce, que es una corriente eléctrica. Gracias a esta es posible calcular el campo magnético a partir de las corrientes eléctricas. Esta será la integral del primer miembro, es la circulación o integral de la línea de campo magnética a lo largo de una trayectoria cerrada, como se ve en la ecuación, la cual B es el campo magnético, dl será el vector tangente de la trayectoria, mu sub 0 será la permeabilidad del vacío y EI será la corriente neta. Tercero, clasificación de las sustancias propiedades magnéticas. Un imán puede atraer o repeler algunos objetos tales como los metales, pero ¿por qué se produce esto? ¿Todos lo pueden hacer? La respuesta es pues no. Recordemos que un campo magnético es producido por cargas de viento o una corriente eléctrica que actúa cercana a un material magnetizable. Propiedades magnéticas son aquellas que poseen una forma especializada de energía que está relacionada con la radiación electromagnética y sus propiedades y estructura. Cada material reacciona distinto a un campo magnético externo, es por esto que se dividen en tres grandes tipos: materiales diamagnéticos, paramagnéticos y ferromagnéticos. En esta tabla podemos observar las diferentes clasificaciones de una forma más especializada, en la cual encontramos 8 tipos de materiales. Los no magnéticos, que no afectan el paso de las líneas de campo magnético; los diamagnéticos, que son materiales débilmente magnéticos; los paramagnéticos, que presentan un magnetismo significativo; los ferromagnéticos, que son magnéticos por excelencia o fuertemente magnéticos; los antiferromagnéticos, que no magnetizan a un bajo acción de campo magnético inducido. Por otro lado, encontramos los ferrimagnéticos,
que tienen un menor grado magnético, pero aún así son pues, considerados como magnéticos. También están los superparamagnéticos, son materiales ferromagnéticos suspendidos en una matriz dialéctrica. Y por último encontramos las ferritas, las cuales son ferromagnéticos de baja conductividad eléctrica. Y o sea, en la tercera columna podemos observar ejemplos de algunos de estos tipos de materiales. Los diamagnéticos. Esta propiedad existe entre átomos que poseen una estructura electrónica simétrica y no poseen momentos magnéticos permanentes, formando así enlaces iónicos o moléculas que comparten un par de electrones. Son conocidos como enlaces covalentes. Un ejemplo sería el oro. Bueno, al aplicar un momento magnético externo, estos materiales magnetizan muy levemente y en sentido contrario al momento magnético externo. Un imán repele levemente estos materiales y no recuperan sus características al quitar el campo magnético externo. Un ejemplo de esto sería el grafito, el cobre, la plata, como mencionaba el oro, el plomo, la bismuto, el zinc, el cadmio, el mercurio, el antimonio, el estaño, el geranio y el arsénico. El paramagnetismo es una forma de magnetismo en la cual ciertos materiales son atraídos débilmente por un campo magnético externo y forman campos magnéticos internos inducidos en la dirección del campo magnético aplicado. Teniendo en cuenta esto anterior, se pueden distinguir dos tipos de sustancias, las cuales son los paramagnéticos y diamagnéticos. Cuando hay una presencia de un campo magnético, estos paramagnéticos son atraídos hacia la zona donde la intensidad del campo es mayor. De lo contrario, si los diamagnéticos son atraídos a la región del campo en la que la intensidad es menor. En la imagen izquierda se puede apreciar una gráfica para materiales paramagnéticos y a la derecha para los materiales o sustancias que son diamagnéticos. El paramagnetismo se debe a que ciertos materiales están formados por átomos y moléculas que poseen momentos magnéticos permanentes o dipolos, aun cuando no están en presencia de un campo magnético. Los momentos magnéticos están originados por los spines de los electrones desapareados de los metales y los otros materiales que poseen propiedades paramagnéticas. En el paramagnetismo puro, los dipolos no interactúan entre sí, sino que se orientan al azar en ausencia de un campo magnético externo como consecuencia de la agitación térmica. Esto genera un momento magnético nulo. Sin embargo, cuando se aplica un campo magnético, los dipolos tienden a alinearse con el campo aplicado, dando como resultado un momento magnético neto en la dirección de dicho campo y que se suma al del campo externo. Como se puede observar en esta imagen, la diferencia entre estas dos es la orientación entre el paramagnetismo y el ferromagnetismo, en donde para este caso se presenta cuando el campo es igual a cero. Para el paramagnetismo aplica también la ley de Curie, la cual fue elaborada experimentalmente por el físico francés Pierre Curie en el año 1896. Esta solo aplica cuando hay temperaturas elevadas y la sustancia paramagnética está en presencia de campos magnéticos débiles. Esta ley establece que la magnetización del material paramagnético es directamente proporcional a la intensidad del campo magnético aplicado. Esto se conoce como la ley de Curie, la cual está dada por la ecuación de M igual a C por B sobre T, donde M es la magnetización resultante, B es la inducción magnética medida en teslas, T es la temperatura absoluta, la cual puede ser dada en Kelvin o en grados Celsius, y C es la constante especificada de un material, el cual está en la tabla y para cada sustancia conocida. Los materiales paramagnéticos son todos aquellos materiales con permeabilidad magnética, similar a la permeabilidad magnética del vacío. Tales materiales muestran un nivel de ferromagnetismo despreciable. En términos físicos, se afirma que su permeabilidad magnética relativa es aproximadamente igual a 1, que la permeabilidad magnética del vacío. Como se observa en la siguiente tabla, se pueden apreciar las susceptibilidades magnéticas de algunos elementos diamagnéticos y paramagnéticos, en donde se observan para los elementos diamagnéticos ejemplos como el cadmio, el cobre y la plata,
Y en los elementos paramagnéticos, susceptibilidad magnética del aluminio, el calcio y el platino. El paramagnetismo también cuenta con varias aplicaciones, dado que estos materiales tienen un comportamiento similar al vacío en ausencia de un campo magnético. Estas aplicaciones en la industria son pues básicamente reducidas. Una de las más interesantes es la resonancia paramagnética electrónica, RPE, la cual se utiliza ampliamente en la física, la química y la arqueología. Básicamente se trata de una técnica de espectroscopía con la que es posible detectar especies con electrones desapareados. Además, se aplica pues también en fermentación y en fabricación industrial de polímeros, desgaste de aceites de motor y en la fabricación de cervezas, entre otros. Además, se resalta básicamente la técnica que se utiliza ampliamente en la datación de restos arqueológicos. Bueno, otra manera en que se pueden dividir los materiales es en el ferromagnetismo, en los cuales se exhibe un fenómeno de ordenamiento de largo alcance a nivel atómico, que hace que los espines de los electrones no apareados se alineen paralelamente entre sí en una región del material llamado dominio. El campo magnético dentro del dominio es intenso, pero en una muestra global el material generalmente no estará magnetizado, debido a que los muchos dominios que lo componen estarán orientados entre ellos de forma aleatoria. Además, el ferromagnetismo se manifiesta en el hecho de que un pequeño campo magnético impuesto externamente, por ejemplo un solenoide, puede originar que los dominios magnéticos, un dominio magnético, el cual es un ordenamiento microscópico de los espines de los electrones característico de los materiales, el cual conduce a la formación de regiones de alineamiento magnético llamados dominios. Estos se alinean entre sí y dice que el material está magnetizado. Después, el campo magnético generado se puede aumentar por un gran factor que normalmente se expresa como la permeabilidad relativa al material. Hay muchas aplicaciones prácticas de materiales ferromagnéticos, tales como los electroimanes. Bueno, en histéresis es cuando un material ferromagnético sobre el cual ha estado actuando un campo magnético cesa la aplicación de este. El material no anula completamente su magnetismo, sino que permanece un cierto magnetismo residual. Para desimantarlo será preciso la aplicación de un campo contrario al inicial. Este fenómeno se le conoce como histéresis magnética, que quiere decir inercia o retardo. Como se puede observar en la imagen, la región de color amarillo aquí representa los materiales ferromagnéticos blandos, y la región de color rosado representa los materiales ferromagnéticos duros. Finalmente, y para concluir esta exposición, se va a hablar sobre los circuitos magnéticos, los cuales son un conjunto de líneas de campo magnético que limitan una superficie cerrada por cuyas paredes laterales no pasa ningún flujo y que por su interior conduce un flujo mío constituyente de un circuito magnético. Físicamente, este circuito magnético se materializa por una canalización para las líneas de campo, realizada íntegramente o en gran medida con material ferromagnético. Como se puede observar en la imagen, es un circuito magnético en forma de toroide. La alta permeabilidad μ de los materiales ferromagnéticos hace que estas líneas de campo circulen preferentemente por dichos materiales, y esto permite canalizar el flujo magnético a través de ellos. Gracias. Gracias. Gracias.